Queridos papás y mamás, y hoy también queridísimos adolescentes, hoy me dirijo a todos porque vamos a hablar del estrés en la adolescencia, de los terribles efectos que puede provocar en los exámenes de nuestros hijos adolescentes. Todos hemos escuchado o nos ha pasado esto alguna vez. Me he bloqueado, me he quedado en blanco en el examen. Pues sí, esto puede pasarnos a cualquiera y tiene un nombre: parálisis por análisis. Veremos aquí por qué ocurre esto y veremos 7 tips para evitarlo. Pero antes de nada, debemos tener en cuenta que en la adolescencia el nivel de estrés es siempre más elevado que en la infancia. Esto en su justa medida es normal y además necesario, ya que los chicos en esta etapa necesitan enfrentarse a problemas de adultos por primera vez, pero sin la experiencia previa de un adulto. Es decir, se están enfrentando a situaciones nuevas que antes como niños o no tenían que afrontarlas o los padres se las solucionábamos. Vale. Dicho esto, cuando llega la época de exámenes, muchas veces les vemos llegar a casa como locos porque tienen un examen, pero es que también es posible que tengan que hacer algún deporte, tienen que salir con amigos, muchas cosas. Vale, papás y mamás, por favor, no les digáis nunca: organízate. Debemos ayudarles, ya que su corteza prefrontal, que es la que se encarga de la planificación, de la organización, en la adolescencia, no está desarrollada del todo. Ellos no pueden. Cuando se sientan impotentes, nerviosos, desesperados, debemos animarles y ayudarles a gestionar su tiempo. Nunca debemos decir cosas como: espabilate, organízate, porque yo a tu edad, lo que sea. No, por favor. O si no apruebas, nunca conseguirás nada en la vida. No, nunca digáis a vuestros hijos este tipo de cosas, porque les estáis causando un estrés brutal. En vez de ayudarles, los machacas todavía más de lo que ya están. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos muy estresados? Pues liberamos una hormona llamada cortisol que en exceso bloquea el hipocampo, es decir, bloquea la parte del cerebro que almacena toda la información que han estudiado, o sea, lo que es la zona de la memoria. Por eso a veces nos pasa que en un examen al que tenemos mucho miedo, nos bloqueamos o nos quedamos en blanco. Y todo lo que sabíamos nos parece que lo hemos olvidado. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Vale. Una cosa es, por ejemplo, antes de nada, yo creo que hay que estudiar lo suficiente. Se supone que los que se preocupan por aprobar también estudian mucho, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar lo suficiente y no justo antes del examen. Todo de golpe, no, por favor. Lo gestionáis antes, en días, en el calendario. Si lo preparamos bien, nos dará confianza, seguridad en nosotros mismos. Número 2, es muy importante haber dormido bien la noche anterior. No es tontería, ya que la falta de descanso para la mente facilita el bloqueo. No está despierto, está a bajo rendimiento. Es importante descansar. Tercero, no vayas al examen con el estómago vacío. Come algo, aunque sea poquito, porque a veces no podemos comer por los nervios. Aunque sea algo super light, pero come algo. Cuarto, hacer ejercicio. Si haces ejercicio es genial, porque al hacer ejercicio, nuestro cuerpo libera cortisol, es decir, libera esa hormona tan mala para nosotros, para el estrés, es la hormona del estrés. Pues haces ejercicio y te liberas de esa hormona. Es fantástico, es lo mejor. Hay que hacerlo habitualmente, no es necesario mucho. Un poquito, 20 minutos, o aunque sea tipo pasear rápido o estiramientos tipo pilates, algo. Pero es genial, es lo mejor. Ayuda un montón, por experiencia lo digo. Número 5, algo pero que muy, muy importante. Cuando se acerca el examen, pensar siempre todo positivo. Que nuestra mente esté llena de pensamientos positivos acerca del examen. Por ejemplo, pensar: qué guay, voy a aprobar el examen porque he estudiado mucho, lo merezco. O yo puedo, lo haré bien. Y visualízate feliz con el examen como si ya lo hubieras aprobado.
Siente lo que sentirías si ya lo hubieras hecho y lo hubieras aprobado. No es ninguna tontería, de verdad. Al visualizar y sentir que ya lo has aprobado, estás provocando en ti esa emoción tan positiva que además de quitarte el miedo, porque si lo piensas seguido, voy a probar y me visualizo aprobando, se te va quitando el miedo, se te va relajando un poquito y además estás atrayendo hacia ti esto, porque sabéis que atraemos lo que pensamos, lo que sentimos. Con tus pensamientos positivos atraerás cosas positivas, en este caso aprobados. Si por el contrario vas pensando, no lo conseguiré, o no he estudiado suficiente, o me voy a quedar en blanco, cosas así, tu cuerpo empieza a liberar otra vez cortisol, es decir, la hormona del estrés, y entonces sí que puedes tener problemas y puedes bloquearte. Así que recuerda, lo más importante es siempre positivo. No dejes que tus pensamientos negativos te dominen. Los apartas de tu cabeza y dices, sí puedo, lo voy a hacer súper bien. Vale. Luego, una vez que ya estás en el examen, si a pesar de todo te quedas en blanco, puede pasar. Párate, stop, para un momento y respira, date unos segundos para respirar profundamente. Ahora coges el examen, lees tranquilamente todas las preguntas. Puedes ir señalando alguna palabrita que te parezca importante o alguna cosa, ponerle alguna marquita. Está bien. Eso está bien. Y luego, número 7, empieza siempre por las preguntas que ya sabes. Es muy importante para el cerebro. Te voy a explicar por qué. Si empiezas por las preguntas más fáciles, tú misma, al ir escribiendo, vas cogiendo confianza en ti misma, vas viendo que sabes, que tienes conocimientos. Y esto te dará un poquito de más tranquilidad. Vas cogiendo confianza y a la vez le das tiempo al cerebro para ir recordando esa información que estaba bloqueada. Le das tiempo para que se vaya abriendo la zona de la memoria, el hipocampo. Y poco a poco verás que todo irá saliendo. Siempre por las fáciles. Déjalo difícil para el final. Si aún así estás en una pregunta con la que no puedes, pues en el medio del examen y quieres y empiezas a recordar y no puedo, déjala. No te quedes ahí torturándote. Déjala, pasa a la siguiente. Ya volverás luego al final. Porque si no te vas a bloquear más, estás perdiendo el tiempo para las demás preguntas. No inviertas más tiempo en ella. Déjala y ve a las otras. Ya lo intentarás de nuevo después. Si después de todo aún te sientes bloqueado, puedes intentar como irte de la clase, ¿no? Como irte del examen y pensar en una cosa que te guste mucho, no sé, imaginarte en la playa, imaginarte con tus amigos en una fiesta, algo que te apetezca unos momentos para como serenarte un poco tu mente y luego vuelves a intentarlo. Bueno, el bloqueo, chicos, es simplemente miedo al fracaso. Lo hemos pasado todos. Pero puede ser terrible de verdad para los estudiantes adolescentes. Así que nuestro deber, como padres, es ayudarles en lo que podamos. No podemos mucho, yo lo sé, pero debemos apoyarlos, animarles, intentar darles confianza para que se sientan un poquito más tranquilos. Debemos ser su refugio, su apoyo cuando la vida les exige tanto. Esto les vale mucho, es oro para ellos. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito con este tema del estrés. Si queréis hacer un comentario y compartirlo con un amigo que os parezca que lo necesita, feliz yo. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.